Entonces, bueno, ponemos a grabar entonces la clase de hoy, 9 de mayo, de la primera unidad del programa de taller uno, ¿sí? Después compartiremos para que queden algunas ideas en el campus virtual. Eh, bueno, no sé qué han entendido hasta acá de esta primera unidad de la materia. Justamente el miércoles que pasó terminamos esta unidad con una actividad invitando a la organización Moreno por la Memoria, que nos contó un poco la historia local. No sé si pudieron participar de esa actividad, que resume digamos, algunas referencias locales de una historia nacional, de una historia social, económica, política que fuimos viendo en la primera unidad de la materia. Digamos que centralmente esta unidad y parte de la que viene, de la unidad 2, tiene un contenido sociohistórico, que quiere decir que trabajamos sobre la historia social, fundamentalmente para entender en qué contexto entendemos al trabajo social. Hablamos de la historia social de la Argentina reciente, es decir, de estas últimas décadas y proyectándonos a algunas décadas más atrás. Uno podrá pensar que es una historia reciente bastante larga, pero nos vamos a remontar a algunas décadas atrás para entender algunas claves para interpretar el presente. Y en la unidad que viene, en la unidad 2, vamos a profundizar ese análisis, eh, llegando incluso hasta fines del siglo XIX, ¿no? O sea que no es tan reciente, podríamos decir, pero lo estamos analizando en claves del presente. Por eso lo planteamos de esta manera. Eh, ¿Por qué nos interesa desarrollar una perspectiva del trabajo social que empiece de esta manera? Y bueno, fundamentalmente porque definimos al trabajo social como una práctica situada históricamente, ¿sí? Fundamentalmente que surge nuestra disciplina. Algo de esto ustedes seguramente están viendo en la materia Trabajo Social 1. ¿Cómo surge el trabajo social? Tiene que ver con las claves de interpretación actual, y decimos que el trabajo social es una disciplina que surge en la modernidad, ¿no? Es decir, a partir de las manifestaciones de la cuestión social, de los cambios que se producen en la sociedad, que impactan y que se expresan como problemáticas sociales cada vez más complejas, ¿no? Entonces, lo social, habrán escuchado hablar del término cuestión social, ¿sí? ¿Escucharon hablar del término cuestión social en algún momento? El término. Bueno, refiere fundamentalmente a un conjunto de eh, problemas y de cuestiones que se tornan públicos, que se hacen. No es que no existieran problemas sociales anteriormente, sino que emergen con tal fuerza y centralidad que requieren respuestas mucho más organizadas por parte de la sociedad. ¿Sí? ¿Se interpreta hasta acá? Es decir, el trabajo social no puede ser interpretado por fuera de las circunstancias que obligan a que la sociedad se organice para atender estos problemas y estas situaciones que afectan a una parte de la población. No podríamos hablar del trabajo social por fuera de esas condiciones. Y decimos que son modernas, ¿en qué sentido? En que se expresan como resultado de los cambios que se producen en la sociedad a partir del capitalismo, del desarrollo del capitalismo, fundamentalmente del capitalismo industrial. Hablamos de la segunda revolución industrial a fines del siglo XIX aproximadamente, ¿sí? Por eso decimos que el trabajo social es una disciplina que surge en la modernidad y que intenta dar respuesta a las problemáticas que se expresan a partir del desarrollo modernizador del capitalismo. Eh, Estas respuestas, entonces, tienen que ver con comprender cuáles son los cambios que se han generado en la sociedad y que implican que estas problemáticas se tornen mucho más extensas, más profundas y más complejas. ¿Hasta acá? ¿Bien? Eh, por eso entendemos que eh, iniciar la cursada de esta materia, como lo hemos iniciado en esta primera unidad que estamos terminando, tiene que ver con interpretar los cambios que se producen en una sociedad. Y definimos a la sociedad, y voy a compartir algunas imágenes, no se preocupen demasiado
en copiarlas, si quieren hacerlo, por supuesto, porque el PowerPoint luego va a quedar compartido en el campus virtual. Lo mismo que el video. Así que digo para que no puedan aprovechar la clase y no se preocupen demasiado por el registro, ¿no? Así que comparto algunas ideas que luego van a quedar registradas en el campus, ¿sí? Pero fundamentalmente decimos entonces que las transformaciones que se producen en una sociedad dan origen al surgimiento de un conjunto de problemas sociales, que se manifiestan como desafíos, como situaciones que tienen que ser atendidas por la sociedad. Y en este sentido, empezamos la materia con el texto, por ejemplo, de María Di Loreto y otros autores, con el video que vimos de Ofelia Fernández, después por ahí compartimos un pedacito, entendiendo que la sociedad es una estructura, ¿sí? Una sociedad, cualquiera sea, pero la sociedad moderna, no puede ser entendida como la suma de las personas que habitan un mismo espacio, ¿no? No es una sociedad que es la sumatoria de todos los individuos, grupos y familias que la integran, ¿no? Como si fuera un amontonamiento de personas. No, por el contrario, ese grupo amplio de personas que constituyen una sociedad están organizadas en un sistema. Podríamos decir en varios sistemas, ¿no? Sistema económico, un modelo político, un modelo cultural, pero fundamentalmente vamos a estar diciendo que una sociedad es una estructura, es decir, un sistema que delimita, que establece las posiciones que ocupa cada uno de los grupos sociales dentro de la sociedad, ¿sí? Y decimos que esa estructura es fundamentalmente es desigual, ¿sí? Entonces, recuperamos un poco la idea que está detrás de los primeros textos y también en el material audiovisual que vimos, ¿no? Recuerdan, vimos el texto de María de Loreto, vimos el documental sobre diciembre del 2001, vimos el video audiovisual de Ofelia Fernández, ¿sí? Esos materiales nos intentan explicar que una sociedad funciona como una estructura desigual. ¿Por qué decimos desigual? Porque la posición que ocupan los sujetos dentro de esa sociedad es distinta, ¿sí? Y como se puede reflejar en la imagen que está en la diapositiva, algunos sectores ocupan, podríamos decir imaginariamente, la punta de una pirámide, ¿sí? Y otros sectores ocupan la base de esa pirámide. Obviamente que la estructura de la sociedad no es una pirámide, solo es una representación metafórica, ¿no? Pero representa la idea de una cúspide, de una punta, de una cima de la sociedad, donde se encuentran los sectores sociales más favorecidos, económica, social, culturalmente, y en la base de esa sociedad se encuentran los sectores más desfavorecidos, que están en situación de mayor desventaja. Por eso decimos que la estructura de la sociedad es una estructura asimétrica, ¿sí? Que no es igualitaria. A esas posiciones que ocupan los distintos grupos sociales las llamamos clases sociales, ¿sí? ¿Cuáles son las clases sociales que ustedes conocen? ¿Sí? ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, clases sociales? ¿Qué les parece? ¿Qué clases sociales conocen? Les escucho, así no es un monólogo. Pueden escribir también. Clase alta, Bien. clase media, clase baja, clase trabajadora. Bueno, ahí está bueno lo que dice Florencia, la idea de ubicar clase alta, clase baja, clase media, tiene que ver fundamentalmente con los ingresos, ¿no? Económicos. ¿Cuál es en promedio? ¿Sí? La indigencia, dice Fernanda. Bueno, esa es una condición de qué sectores, de los sectores bajos, de aquellos sectores más bajos, aquellos que no llegan a cubrir las necesidades alimentarias. ¿Sí? También tenemos a la burguesía y al proletariado, bueno, unos términos bastante antiguos, pero que se pueden seguir viendo en la actualidad.
Está bien. Entonces, la clase media, alta y baja tiene que ver con ingresos. La clase trabajadora o la clase burguesa, un término que proviene más de la teoría marxista, tiene que ver con aquellos que trabajan y aquellos que son los dueños de los medios de producción. Es decir, los grandes empresarios, comerciantes, ¿sí? Propietarios de los medios de producción. Hola. Sí, aquí están, por ejemplo, esa de la barba. 30. Ah, bueno, Ay, ya me la parece. voy a ver para Voy a silenciar porque por ahí estoy aprovechando y guardo un poco la intimidad de las cosas que van contando. Así que fíjense si tienen el micrófono abierto. Bueno, entonces podemos ir por lo menos dos modos, ¿no? De clasificar a esta estructura social desigual, decimos, ¿no? Que ustedes han mencionado, ¿no? La clase obrera menciona también Matías, bueno, la clase trabajadora, y también mencionar el término indigencia o pobreza, es decir, aquellos que no pueden resolver sus necesidades fundamentales, básicas, alimentarias y de acceso a otros servicios y bienes, el transporte, la vestimenta, etcétera, ¿no? Entonces, de distinto modo, pero vamos nombrando esa estructura desigual que se refleja en esta diapositiva que está representada, ¿no? Y como pueden ver, fíjense si quieren la gráfica, ¿no? Los dibujos que aparecen en esta diapositiva, aparecen representaciones de distintas actividades, ¿sí? Y de distintas posiciones que tienen los grupos sociales en esta estructura desigual, ¿no? La sociedad capitalista es una sociedad dividida en clases, es estructuralmente desigual. Alguno puede decir, bueno, es desigual por ahora, ¿por qué? No, no, es estructuralmente desigual. Funciona así como la conocemos justamente por esa desigualdad. ¿Sí? Ahora, ¿siempre fue igual la estructura social? ¿Siempre se mantuvo del mismo modo? Y ahí podríamos decir, siguiendo el texto de Di Loreto, recuperando el video de Ofelia Fernández, de materiales que vimos, que esas posiciones se fueron modificando. Siempre hubo algún nivel de desigualdad, pero en algunos momentos esa desigualdad fue más profunda que en otros, ¿sí? Es decir, la estructura de la sociedad se fue modificando según los cambios económicos, políticos y sociales que se fueron provocando. ¿Hasta ahí vamos? ¿Cuál fue un momento muy importante en donde se profundiza las relaciones de desigualdad en la sociedad argentina? ¿A partir de qué momento les parece? ¿Cuál es el Yo momento? diría también, yo diría desde la revolución industrial también. Sí, pero También, me refiero a un sí, momento más reciente, digamos, ¿no? y también tenemos el golpe del coronavirus, que afectó sinceramente a la manera de trabajar, a la manera de poder estudiar, Es cierto, básicamente a todo. es una situación más que tiene que ver con las enfermedades, con la naturaleza. Pero uno de los momentos que vimos, y recuperan un poco los materiales que hemos visto, ¿sí? Eh, Tiene que ver con lo que fue el cambio, los cambios que se producen. Todos esos cambios que mencionas, Gustavo, están bien, ¿no? Por supuesto. Pero hay un momento de quiebre, de cambio profundo que se produce hace unas décadas atrás. ¿Cuál es? ¿Lo recuerdan? ¿Ubican en qué momento se produce ese La quiebre? dictadura. Diría el golpe Correcto. ¿Quién cívico-militar. dice, perdón, quién dice la dictadura? ¿Quién dijo? Yo. A ver, ¿querés desarrollarlo? ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Perdón que no la. ¿Julieta? Sí, ¿Por qué, a ver, te parece que a partir de la dictadura? ¿Por qué te parece que se produce en ese momento ese cambio tan profundo? porque ahí a partir de ahí es como que empieza a cambiar todo lo que ahora serían los derechos de las personas se empiezan a quebrar, nada se respeta, de repente cambia la forma de vivir. Muy bien. Bueno, cambia nuestra forma de vida, entre otras cosas, fundamentalmente. Lo vimos estos días, ¿no? Con esta actividad que hicimos de Moreno por la Memoria, a partir de un cambio muy violento que se produce en la sociedad, que Sí. fue la dictadura Eh, militar, ¿no? Que También justamente se como dice. implementaron Ahí voy, y se Gustavo, un impusieron formas segundito. de vivir. Espera un segundito. Eh, Fundamentalmente a partir de la crisis del estado de bienestar, ¿sí? Es decir, de un estado que había brindado ciertas condiciones de vida y a partir del proceso que inicia la dictadura militar, esas condiciones cambian.
¿sí? Y cambia fundamentalmente, y ahí volvemos a la imagen de la estructura social, la condición del trabajo, la condición de la producción y del trabajo, ¿sí? Año 1976, nunca las cosas en la historia comienzan un día, ¿no? Un día, no, son procesos que se van acumulando en el tiempo, pero tomamos como referencia el inicio de la dictadura militar, a partir del cual la sociedad argentina va a perder fundamentalmente su capacidad industrial, básicamente el empleo, ¿sí? Luego de la dictadura militar, 2 de cada 3 fábricas, ¿sí? Cierran. 2 tercios del aparato industrial de la Argentina cierran en apenas 7 años, ¿no? Del 76 al 83. 1976 a 1983. Si el cambio es muy profundo en muy poco tiempo, por lo cual el trabajo asalariado, el trabajo en las fábricas, no es que desaparece totalmente, pero se reduce en forma muy, muy significativa. Vuelvo a repetir, 2 tercios de cada fábrica, ¿sí? Piensen por ahí sus padres, abuelos, en qué trabajaban, ¿no? No todos, pero muchos probablemente en actividades vinculadas a la construcción, a la industria metalúrgica, mecánica, a la industria textil, ¿sí? Bueno, ¿cómo se produce ese cambio tan profundo a partir de la dictadura militar? Fundamentalmente a partir de un proceso que vamos a llamar de desindustrialización, ¿sí? De desindustrialización. Muy bien, como pone Rosa en el chat, ¿no? ¿Qué significa? Que si la Argentina tenía una economía que era en gran medida industrial, bueno, esas industrias van a cerrar y ¿cuál va a ser la consecuencia? Fundamentalmente, la pérdida del empleo y la pérdida de los ingresos, ¿no? De los salarios y las condiciones de vida que tenían esos trabajadores. Entonces, ahí encontramos un momento muy importante para entender cómo cambió la estructura de la sociedad argentina a partir de ese proceso y se va a profundizar en los años 90, ¿sí? Con políticas económicas fundamentalmente del mismo signo que están protagonizadas por lo que fue el gobierno menemista, ¿no? El gobierno de Menem en la década del 90. Un proceso de desindustrialización y se va a sumar también un proceso de reducción del Estado y de las políticas públicas, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son las razones o de qué modo, a través de qué medios se produce este proceso de desindustrialización? ¿Qué les parece? ¿De qué modo, a través de qué medios este proceso militar que se enseña en el año 76 genera, produce el cierre de fábricas, empresas? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se hace? ¿Se les ocurre? Disculpe, ¿puede ser por las privatizaciones de las empresas y los despidos? Eso en parte se produce así, está bien, Laura, es decir, el Estado privatiza parte de sus empresas públicas y eso genera un cierre de espacios de trabajo, ¿no? Privatización, como dice Noelia, y también el proceso de apertura de la economía, es decir, que el ingreso de productos importados debilita la producción nacional, ¿no? Si yo fabrico, no sé, por ejemplo, ¿no? Este mate en la Argentina y es más barato comprarlo en otro país, supongamos en Uruguay, que toman mucho mate, va a ser probable que quienes fabrican mates acá se perjudiquen. ¿Quiénes se perjudican? Los que fabrican esos mates, ¿no? Este, el que estoy tomando, y los trabajadores que se desempeñan en esas fábricas donde se fabrican mates. ¿Se entiende? Según estos autores, lo que se daña es el eje obrero e industrial. Vuelvo a repetir entonces, la apertura de la economía, la apertura indiscriminada, es decir, que entren productos más baratos de otros países, debilita a quienes trabajan y producen en los distintos rubros y actividades estos bienes en el país, lo cual genera un cierre sostenido
de empresas, de fábricas, de talleres, que dejan como consecuencia menos empleo y menos ingreso. En consecuencia, más pobreza. ¿Se entiende hasta acá? ¿Por qué hablamos de un proceso de desindustrialización? Fundamentalmente porque Argentina era un país industrializado. En comparación con otros de América Latina, era un país bastante industrializado, ¿sí? Entonces, ese cambio que produce la dictadura militar va a dejar una economía menos industrializada. ¿A dónde van los sectores que ya no trabajan en la industria? Bueno, van a buscar sus propios medios de subsistencia, ¿no? Algunos van a trabajar en el sector servicios, comercios, transporte, servicios financieros. Otros podrán trabajar en el campo, como ponía ahí alguno de los compañeros, menos proporción. Y algunos van a trabajar por su cuenta propia, ¿no? Empieza la idea del propio emprendimiento. Tener un remis, poner un kiosco, ¿sí? Poner un taller en el fondo de la casa, trabajar en costura, trabajar ya sin patrón, trabajar por cuenta propia. Fíjense como algunas de las imágenes que están acá por debajo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, los talleres de costura en las casas, ¿no? Muy bien, como pone ahí Gustavo, los cuentapropistas. Entonces, lo que antes era una estructura social homogénea, ¿sí? Ahora va a ser una estructura mucho más heterogénea. Se entiende el término heterogéneo? Que es heterogéneo muy fragmentado, muy variado. Antes no es que todos trabajaban en la industria, pero una gran proporción de trabajadores vivían del empleo industrial. A partir de este proceso, que vuelvo a decir, no se produce un día para el otro, sino que es algo que se va sucediendo en el tiempo, podemos decir desde el año 76 y se va profundizando a lo largo de los años y décadas siguientes, para dejar una sociedad profundamente fragmentada. Ya decíamos que la estructura social es desigual, bueno, va a ser aún más desigual, ya que muchos sectores que tienen que recurrir, como dice por ahí la compañera Rosa, creo que es, dice los empleos o los trabajos informales. Trabajar por tu cuenta. Si vendés, vendés en el tren, trabajas en un taller, trabajas en el empleo doméstico, vendés algún producto, ¿sí? Si tenés un autito, haces un remis. Va dejando una sociedad más fragmentada. No es que la gente no trabaja, es que no trabaja del mismo modo. No tiene las mismas condiciones de empleo. ¿Bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Son trabajos precarios, ¿no es cierto? Correcto. Porque, Sí, completa Laura si querés, estabas diciendo. claro, yo le digo trabajo precario porque no cuentan con obra social, no tiene cobertura de jubilación y etcétera, todos Correcto. los beneficios. Se le dice trabajo en negro, trabajo precario, informal, inestable, y eso va ganando lugar en la sociedad. Aproximadamente llegó un momento en que la mitad de los trabajadores y trabajadoras tenían empleos informales. ¿Correcto? Bien. Y algunos de ellos, pasado el tiempo, directamente no tenían trabajo. Este es un proceso, vuelvo a repetir, que se fue acumulando en el tiempo. Que uno puede decir, puede poner como punto de inicio la dictadura militar. ¿Y cuándo termina este proceso? ¿Cuándo se profundiza esta crisis de pobreza y desempleo? ¿En qué momento se transforma en una situación crítica? ¿Ubican en qué momento histórico? Yo diría cerca del 2001, más o menos. Correcto, en el No, en año, el 2001, muy bien, también lo perdón, dice Fernanda, ¿no? En la crisis del año 2001, ¿sí? Son 25 años, desde la dictadura militar, pasando por el gobierno de Alfonsín y de Menem, y concluyendo con lo que fue la parte del gobierno de Fernando de la Rúa, que termina con la crisis de diciembre del 2001. Ese documental y video que ustedes vieron como parte de la materia. Es decir, que los episodios del 2001 no empiezan poco tiempo antes, sino que es la acumulación de una cantidad de acontecimientos que uno puede poner como punto de inicio la dictadura militar del año 76. 25 años de un proceso sostenido de
empobrecimiento y desempleo. Por supuesto, con 25 años hay ciclos, hay momentos de recuperación, momentos de retracción, pero hubo una caída significativa de la condición de vida de los trabajadores. Miren, vamos a tomar un ejemplo, y acá en la filmina lo muestra, ¿no? Tomamos un periodo corto. Desde el segundo gobierno de Menem en los años 90, fíjense, la clase media y media alta es la parte verde. La parte amarilla es la clase media y media baja, y la parte roja es la clase pobre, digamos, ¿no? Fíjense cómo en poco tiempo aumenta la pobreza, se reduce la clase media, media alta y media baja. Año 2003, cuando llega Néstor Kirchner, la sociedad argentina, la mitad es pobre. ¿Sí? Es pobre o de clase media baja. Bueno, ese es un proceso que se va revirtiendo. Seguimos con la idea de la pirámide, ¿no? Y en el año 2007, finalizado el primer gobierno kirchnerista, se reduce significativamente la pobreza y aumenta la clase media alta y la clase media baja. ¿Siguen ahí un poco? Vuelvo a repetir la idea. La idea de la pirámide es la idea de que la sociedad es una estructura desigual, ¿no? Por definición. Sin embargo, la desigualdad no es la misma, sino que se amplía o se reduce esa distancia en función de los cambios fundamentalmente económicos, ¿no? Económicos, políticos, productivos, en donde los cambios que se producen fundamentalmente en la condición del empleo va modificando la condición del ingreso y también las protecciones sociales que están asociadas al trabajo. ¿Bien? Muy bien, Rosa, dice, es una estructura que está en constante movimiento. Perfecto. ¿Ese movimiento de qué depende? De estas decisiones político-económicas que van haciendo, por ejemplo, que se tome la decisión de vender o privatizar una empresa del Estado, o bien de abrir indiscriminadamente la economía, ¿sí? Y que lo que se produce en el país sea reemplazado por lo que se compra en el extranjero, es decir, las importaciones, ¿no? La apertura de la economía, el cierre y privatización de empresas públicas, la menor regulación del Estado y fundamentalmente la primacía del capital financiero, ¿no? Es decir, del capital económico que tiene que ver con la inversión especulativa en los bancos, ¿no? Vieron que habitualmente hoy hablamos del dólar como si fuera una situación en sí misma, ¿no? ¿Qué importa el dólar en sí mismo? Bueno, porque ahí está en parte cómo se manejan los capitales económicos, ¿no? Buscando una ventaja financiera más que una inversión productiva. Entonces, quien antes podía poner una fábrica, hoy prefiere comprar dólares o plazos fijos. Y eso genera un beneficio económico para el que tiene. Estamos hablando no de un pequeño ahorrista, sino estamos hablando de grandes capitales de inversión que en vez de preferir producir en una fábrica, en un taller o en el campo, eligen beneficiarse con lo que se llama la especulación financiera, ¿no? La dictadura militar instaló dos cosas. Una fue el gobierno de las clases dominantes a partir de un golpe de Estado. Y segundo, la primacía del capital financiero sobre el capital productivo. Bien. Sí, Matías, querías decir algo. Si es breve, habías levantado la mano. Sí, profe, quería hacerle una consulta. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bien. Mi consulta va más que nada ligado a los términos sociales, ¿viste? Porque en esa época, y quizás hoy en día, digamos, en donde se profundiza mucho más el tema de la crisis, no se aseguraba una movilidad social o una estabilidad económica, obviamente, valga la redundancia, estable. No, lo que hubo, siempre los procesos son más complejos, ¿no? Sintetizo ahora, vamos a tener ahora, se interrumpe el Zoom, se corta y volvemos a entrar al mismo link, así que hacemos una pequeña pausa, descargo el video y en un minuto retomamos
segundo bloque. Así profundizamos los temas que venimos trabajando. Por supuesto que siempre hay, la sociedad es más compleja, ¿no? Y hablamos de tendencias generales, ¿sí? Nosotros decimos que como tendencia general, los sectores trabajadores perdieron empleo e ingresos con este modelo económico. El modelo que sigue fundamentalmente después de la crisis del 2001, básicamente el que comienza con los gobiernos kirchneristas, objetivamente recuperó empleo y recuperó ingresos a partir de un rol más activo del Estado y de una protección mayor del empleo industrial. Entonces, como bien decían ustedes, el ciclo no siempre es de caída, depende de los momentos históricos, los modelos políticos, las decisiones que se toman desde los distintos gobiernos, se han tomado decisiones que por ahí permitió recuperar esa movilidad social de la que habla Matías. Y objetivamente, los primeros años del siglo XXI, ¿no? Del 2003 al 2015, hubo una recuperación de el empleo y de los ingresos y una reducción de las condiciones de pobreza y de indigencia. Eh, pero fundamentalmente estas tendencias que vamos viendo no solo se registran en nuestro país, sino también en otros países de América Latina, ¿no? Pensando la Argentina no es una isla, sino que son decisiones que se fueron tomando incluso en los países vecinos, en los países latinoamericanos que tuvieron gobiernos de un mismo signo. Cuando hubo dictadura militar en la Argentina, también lo hubo en los países de América Latina, en un plan sistemático que se pensó para esta región del mundo. Y cuando se recuperaron estas posibilidades de mejora social y económica, sobre todo para los sectores trabajadores, también sucedió algo similar por parte de otros gobiernos de la región que tenían una orientación similar, ¿sí? Con lo cual los procesos de movilidad social, es decir, de mejora ascendente o de deterioro descendente, son constantes en la medida en que se transforma la estructura social, que es lo que estamos caracterizando. ¿Bien hasta acá? Nosotros intentamos, hicimos algún ejercicio en aula y también un poco en la consigna del trabajo práctico que tienen que entregar la semana que viene, que ustedes pudieran referenciar qué cambios se produjeron en sus propias historias familiares para ver si se corresponden con estos cambios que fuimos mencionando, ¿no? Momentos de mejora, de obtención de un empleo, de posibilidad de estudio, de ampliación de la vivienda, de mejora en la condición de vida, o momentos en donde hubo que registrar un deterioro de esas condiciones, ¿no? Porque esos cambios en nuestra vida personal son también nuestros cambios, los cambios que se producen a nivel de la sociedad. Bien, hasta acá. Hacemos la primera pausa entonces, como si fuera un programa de televisión, y nos volvemos a enganchar en el mismo link y continuamos con los contenidos de la clase de hoy. ¿Sí? Si se demora un minutito, igual esperan que ahí estamos abriendo el link para poder continuar con los contenidos de hoy. ¿Ok? Nos encontramos entonces en el mismo enlace en un minutito nomás.